Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos celebrando hoy la fiesta del bautismo del Señor. Ya con esta solemnidad cerramos el tiempo de Navidad y ya a partir del lunes ya empieza el tiempo ordinario. Y cerramos con este acontecimiento que abre las puertas a la vida pública del Señor a través de una manifestación. Dios se manifiesta a los hombres y a eso venimos a nuestra oración, a que Dios se nos manifieste, a que Dios nos dé a conocer su voluntad, a que Dios nos enseñe lo que Él quiere. Y una vez que lo sabemos, de la oración salimos con propósitos, con ganas de poder llevar a cabo aquello que el Señor nos muestra, nos pide, nos enseña. Sabemos que la vida cristiana exige lucha, es un esfuerzo. Lo sabemos porque las cosas nos cuestan, pero es en la oración donde tú y yo descubrimos, encontramos esa posibilidad de recargar las pilas, de fortalecer el alma, de afianzar y forjar la voluntad para hacer lo que Dios quiere. En este tiempo de Navidad nos hemos acercado a la oración quizás con más intensidad o más veces, porque sabemos que ir al Belén, ir al nacimiento, contemplar al niño, es siempre un motivo de alegría. Siempre el corazón se nos llena de gozo. Y queremos pues que estos ratos de oración, esta meditación, sea una oportunidad para crecer en el Señor. Tú y yo sabemos que necesitamos de la gracia de Dios. Sabemos que en la oración el Señor también derrama su gracia. Estos días de Navidad que han sido, o están siendo, ya estamos por cerrar, bastante peculiares a raíz de todo lo que ha ocasionado este virus y que no ha permitido en algunos celebrarlo como habitualmente lo hacíamos. Y luego es verdad que si se restringe o no el tránsito, que si hay el número de reuniones, que si... Bueno, todo esto nos ha trastocado un poco la Navidad. Sin embargo, sí ha sido una oportunidad para estar más cerca del Señor. Quizás para vivir una Navidad un poco más íntima, más cercana, que llegue al corazón. Quizás ha sido una oportunidad para acercarnos más a Dios de un modo distinto, de un modo más personal, porque a veces podemos también en el acercamiento a Dios hacerlo porque nos dejamos llevar por la ola. Y no, el encuentro con Cristo es personal. Solo ese encuentro es el que me va a cambiar. Solo ese encuentro es el que me va a permitir cambiar de vida, convertirme. Por eso celebrar el bautismo del Señor, y lo vamos a reflexionar también en este ratito de oración, es una oportunidad para renovar nuestros deseos de santidad. Para decirle al Señor, Señor, que esa luz que he recibido en el bautismo, que esa luz que hemos contemplado en esta Navidad, se manifieste en mi vida. A ese niño que es luz, a ese niño que es Dios y que ha venido a iluminar nuestras vidas, a dar sentido a nuestra existencia, a coronar nuestras acciones. A ese niño que contemplamos inocente, humilde, vulnerable, en el pesebre, ese niño es Dios. Él es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres y que estamos llamados a acoger. Que este rato de oración nos ayude a ti y a mí a acercarnos a Él,
a contemplar su rostro y que pues las Navidades que hemos celebrado no se queden allí solo en una fiesta más, sino que se manifiesten, se noten en nuestra vida. Que el sentido festivo que tienen estos días marque nuestra existencia. Y por supuesto eso se debe notar en nuestro comportamiento. Que contemplemos al niño Dios, al niño que es luz, y que esa luz ilumine nuestro corazón. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. De nuevo aparece Juan el Bautista, este personaje tan querido y que hemos recordado durante el tiempo del Adviento y nos ha ayudado San Juan Bautista a prepararnos para la Navidad. Es también pues una oportunidad grandísima ahora que aparece en el bautismo del Señor para recordarnos su mensaje, su enseñanza. ¿Y qué nos enseña Juan? Lo dice él con bastante claridad. Dice: detrás de mí viene el que puede más que yo, uno que es más grande que yo. Es una idea que Juan repitió de distintas maneras. Como decía él mismo en el Evangelio de San Lucas, es necesario que él crezca, que Cristo crezca y que yo disminuya. El Señor es al que estábamos esperando y Juan no es sino su anunciador. Es, como hemos comentado, el eslabón que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Es el último profeta que tiene la gracia, la dicha de mostrarnos al Mesías. Y él es el más grande, dice Juan. El que viene detrás de mí es más grande. Y él se siente, a pesar de lo santo que era, de lo apostólico que era, de lo trabajador que era, dice: yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. La humildad de Juan. Y luego explica qué es lo que va a hacer el Mesías. Dice Juan: yo os he bautizado con agua. Recordemos que eso es un bautismo de conversión. Es un bautismo que implica un cambio de vida. Y eso era lo que venía a predicar Juan, preparando el camino del Señor. Yo os he bautizado con agua, pero él, el Mesías, el que viene, el Cristo, os bautizará con Espíritu Santo. Está hablando de aquel bautismo que en el fondo no es sino una gracia especial de Dios para convertirnos en hijos suyos. Está hablando aquí del bautismo con el Espíritu Santo, del sacramento del bautismo. Un sacramento que el Señor instituyó. Fíjate en lo que dice el Señor en Mateo 28, al final: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor instituyó el sacramento del bautismo. Lo mandó. Ahora bien, en esta escena que vamos a contemplar, la escena del bautismo del Señor, se nos muestra, podemos decir, la realidad mistérica que tiene este bautismo. Leo el texto. Por entonces llegó desde Nazaret Jesús a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Jesús llega a que Juan lo bautice. Esta es la versión breve. En otros textos sabemos que Juan al principio se resiste un poco, que como me pides a mí que te bautice, tú debes bautizarme a mí, hay que hacer todo lo que es injusticia, dice Jesús. ¿Pero Jesús necesitaba bautizarse? Pues no, porque el bautismo de Juan era un bautismo, lo hemos dicho, de conversión, de cambio de vida. Jesús, por tanto, no necesitaba convertirse porque es Dios, no tiene pecado.
Sin embargo, cumple toda justicia. Y los padres de la Iglesia, los autores de los primeros siglos del cristianismo, han visto en el bautismo de Jesús por Juan el inicio de nuestro bautismo. ¿Y cómo así? Porque si bien somos nosotros los que necesitamos el bautismo y no Jesús, cuando Él se mete en las aguas, con su carne santísima, con su humanidad limpísima, purifica las aguas que nos bautizarían a nosotros. ¡Qué bonito! Es el Señor el que con su bautismo da inicio, consagra las aguas que van a bautizarnos a nosotros. Jesús se bautiza para darnos ejemplo. No lo necesitaba, pero con su presencia santificó las aguas. Y apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hacia él como una paloma. Y oyó la voz del cielo que ya hemos mencionado. Tú eres mi Hijo amado. Es una manifestación de la Santísima Trinidad. El Padre en la voz, el Hijo que se bautiza y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. No es que sea una paloma el Espíritu Santo, es en forma de paloma. Una manifestación trinitaria. Ahí está también otro anticipo de lo que será nuestro bautismo. Tú y yo fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios, Dios uno y trino. Por tanto, vemos allí cómo se nos anticipa lo que tú y yo recibiríamos más adelante y que pues todos los católicos hemos recibido. La gracia del bautismo, la gracia que nos convierte en hijos de Dios. El bautismo a ti y a mí nos hace partícipes de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Aquel que es bautizado, y así nos pasó, fuimos introducidos en la muerte de Cristo para resucitar a una vida nueva. A través de ese signo sensible, de ese sacramento que es el agua que nos moja, tiene que mojar el agua, ese signo sensible transmite una gracia invisible y nos hace partícipes del misterio pascual de Cristo. Morimos al pecado para resucitar a una vida nueva, a una condición nueva. Y el bautismo ha hecho de cada uno de nosotros un hijo de Dios. Vemos entonces que son muchos los dones, los regalos que se nos da a través del sacramento del bautismo. Tú y yo hemos sido bautizados, y si no has sido bautizado todavía, te animaría a hacerlo, a que te prepares, a que recibas una catequesis correspondiente y que puedas recibir este regalo del Señor, convertirte en hijo de Dios. ¡Qué regalo más grande! Un padre, una madre puede dar muchas cosas a sus hijos, educación, salud, alimentación, pero lo más grande que le puede dar es la fe, es la filiación divina, es convertir a su hijo, a su hija en hijo de Dios. Tú y yo hemos sido bautizados. Tenemos un título, una condición que nos hace, pues, realmente parte de la familia de Dios. Qué bueno es que en esta fiesta del bautismo del Señor, pues reavivemos la gracia de nuestro bautismo. Somos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué don más grande! En eso nos identificamos con Cristo. Él es el Hijo de Dios por naturaleza, es el Hijo del Padre Celestial, y nosotros somos hijos por adopción. El bautismo nos adopta, nos hace hijos de Dios. Y como tales, el convertirnos en hijos de Dios nos hace merecedores de unas gracias invalorables y de una herencia eterna. Ahora bien, esa condición de hijo de Dios que tú y yo tenemos es algo que se debe notar. Somos hijos de Dios por el bautismo. ¿Y cómo se debe notar? En nuestra vida, porque somos hijos de la luz, dice el apóstol Pablo. No somos hijos de las tinieblas, no somos hijos del pecado, en el sentido en que nos dejamos llevar por el mal, sino que vivimos iluminados por Cristo.
debemos ser hijos de la luz. Por eso también al bautismo, y así aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, al bautismo también se le ha llamado el sacramento de la iluminación. Somos hijos de la luz. Luego es verdad que sabemos qué es el bautismo, por qué el Señor fue bautizado, qué significa eso para nosotros, en qué nos hemos convertido. La pregunta es, ¿vives tú como un hijo de Dios? ¿Tu vida es realmente un testimonio de Dios? ¿Se nota en tu existencia que Dios realmente es parte de tu vida? Seguro que muchos de los que escuchan la meditación son bautizados y es una condición importante porque el Señor nos ha querido hacer hijos suyos. Pero ¿vivimos como tales? ¿Vivimos como Dios quiere? ¿Se nota en mi existencia, en mi vida, que el bautismo es algo que me ha marcado? Es verdad que el bautismo marca el alma con un sello indeleble, así lo enseña la fe. Es una marca indeleble que, pues como su nombre dice, no se borra, es un carácter. Bien, pero además de eso, ¿se nota en mi existencia? ¿Se nota que Dios es importante en mi vida? ¿Vivo realmente como un hijo suyo? ¿Qué nos toca hacer a ti y a mí? Vivir como tales. Y eso es bueno que lo tengas presente, porque en el fondo nos va a ayudar, y lo hemos notado quizás muchas veces, nos va a ayudar a vivir en presencia de Dios. Si soy hijo de Dios y los demás saben que soy hijo de Dios, que soy bautizado, que soy católico, ¿cómo vivo? Es una pena ver que muchos bautizados están lejos del Señor, lejos de la iglesia. ¿Cuántos bautizados pues pasa el tiempo y pues no hacen ni se preparan para la primera comunión? Y cada vez menos los que reciben el sacramento de la fe, de la confirmación, y menos los que quieren unir su vida en el Señor, en la iglesia, casándose por la iglesia. Es un hecho de experiencia que la fe, hoy por hoy, no marca el ritmo de nuestra vida. Que la fe no es una luz que guíe en el camino. Que la fe no es un horizonte en el que tomamos nuestras decisiones. No. La fe ha sido dejada de lado. Y lo decía el Papa Francisco hace poco, al hablar de la adoración. Decía con claridad el Santo Padre. Decía que si no adoramos a Dios, en la homilía de Epifanía, lo decía él, si no adoramos a Dios terminamos teniendo ídolos, terminamos adorando al diablo. Porque eso que dice el Santo Padre se puede aplicar perfectamente a nuestra fe. Si no tenemos a Dios como centro de nuestra vida, pondremos otra cosa. Si Dios no está en el primer escalón de la jerarquía de valores y de cosas importantes, otra cosa lo pasará a ocupar. Otra cosa lo sustituirá. Y me decía un amigo que es más fácil, y yo esto lo suelo decir en la charla de padres de familia de bautismo, porque es más fácil encontrar a un católico que haya abandonado la fe que a un aficionado de un equipo de fútbol que se cambia del equipo contrario. Aquí en Ecuador está, al menos, bueno, en Ecuador hay que reconocerlo, ¿no? Pero dos equipos así importantes, y en esta ciudad, la ciudad de Guayaquil, pues Barcelona y Emelec. Y es difícil encontrar a alguien que haya dejado de ser barcelonista para hacerse emelecista, o haya dejado de ser emelecista para hacerse barcelonista. Eso es difícil de encontrar. Es más fácil encontrar a alguien que haya abandonado la fe. Y qué pena que la fe no ocupe el primer lugar y que otras cosas
pasen a ser entre comillas, la religión. Cuidado, es que al final sustituimos cosas. Es que un ser humano no puede vivir sin fe. Y esa fe que hemos recibido en el bautismo, hay que hacerla crecer. Hay que alimentarla. Se siembra en semilla en nuestro bautismo y hay que ayudarla a crecer. Y se debe notar en nosotros que esa fe va creciendo, que esa fe se va fortaleciendo, que no se queda pues en unos rudimentos ultra básicos que al final no me dicen mucho y luego voy creciendo, llego a la edad adulta y el mundo me come si no tengo la fe bien asentada. Que tú y yo lo pensemos. ¿Cómo hago para crecer en la fe? Esa fe que he recibido en el bautismo, que me hace hijo de Dios y que se debe notar en mi existencia. ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de formarnos en la fe? Familias que ya no rezan juntas, hijos a los que no se les enseña a rezar, no se les enseña a amar a Dios y a cumplir los mandamientos. Unos fieles cristianos que reducen la formación a la catequesis, que puede durar 1, 2, 3 años, y ya a mí que no me enseñen más. Una fe que no se nota en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el barrio, con los amigos. Una filiación divina, que soy hijo de Dios, pero los otros ni lo notan. Y que también lo son, que también son bautizados, la mayoría, al menos en nuestro ambiente. Señor, aumenta mi fe, fortalece mi fe. Te pido perdón por las veces que no he sido capaz de defender la fe, de acrecentarla, que no he dado ejemplo como hijo de Dios. Incluso muchas veces esa falta de testimonio, ese mal ejemplo, puede llevar a otros a pecar, a faltar al Señor. Perdón, Señor, porque mi fe no ha sido un ancla que me ha sostenido en los momentos de dificultad y que me dejaba llevar por la desesperación, por la angustia. Perdón, Señor, porque las veces, muchas quizás, en las que mi fe no ha sido un horizonte donde se sienta la vida. Soy hijo de Dios y no he vivido como tal. Te he fallado muchas veces, Señor, y te pido perdón. Pero te pido que me aumentes la fe, que me ayudes a tomar conciencia de que soy hijo tuyo y que como tal estoy llamado a ser santo, a una identificación con Cristo, a tener, como dice el apóstol San Pablo, los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cuánto nos hace falta? Quizás mucho, quizás poco, unos más, otros menos. El bautismo me ha hecho hijo de Dios. El bautismo me ha dado la fe. ¿Cómo vivo esos dones que he recibido? Señor, ayúdame pues a ser tu testigo, a hacer que mi fe crezca y que me preocupe por formarla, por hacerla crecer, por estudiar, por participar en charlas de formación, si es que eso hace falta. También la fe crece no solo cuando uno estudia o la aprende, sino también a través de la vida continua que los sacramentos pues permiten fortalecer. Pero también ayúdame a dar testimonio de mi fe en tantos ambientes en los que ya, Señor, se vive como si tú no existieras, como si tú no estuvieras. Y muchos bautizados, muchos que han recibido la fe, que se les ha enseñado la catequesis, que han recibido los sacramentos, entre los que me incluyo yo, Señor. Muchas veces no he sido tu testigo. Que hoy, fiesta del bautismo del Señor, todos tomemos conciencia, yo en primer lugar, del gran regalo que hemos recibido y del don que implica también una tarea, un don que me debe llevar a responder, a corresponder a esa gracia recibida.
No me puedo quedar cruzado de brazos. No puedo ser yo un antitestimonio. Señor, fortalece mi fe. Que sea consciente de que soy hijo tuyo y que como tal es el regalo más grande que me has dado. Hijo de Dios por el bautismo. La fe católica que he recibido. Señor, quiero ser tu testigo. Ayúdame pues a ser valiente, a darte a conocer. Es verdad que pues débil soy, te he fallado y que muchas veces me he equivocado. Tú y yo decimos lo mismo, yo más. Renueva, Señor, las fuerzas de mi corazón. Hazme tomar conciencia de la grandeza de ser hijo tuyo, de la maravilla que es tener la fe católica, una fe que ilumina, que transforma. Quiero, Señor, ser tu testigo. Ayúdame. Vamos a pedírselo al Señor en este día del bautismo, que renueve la gracia bautismal que hemos recibido, que nos recuerde constantemente que somos hijos de Dios y que vivimos en su presencia, y que esa fe que hemos recibido con nuestra palabra y con nuestro testimonio la demos conocer a los demás. María, Madre de Fe, ayúdame. San José, el hombre justo que creía en Dios, que tenía fe en Dios, ayúdame. Le pedimos a la Sagrada Familia, a la que tenemos muy presente en estos días de Navidad, ya por terminar, que nos ayuden a confiar en el Señor, a acrecentar nuestra fe y a vivir como un buen hijo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.